Con sus brillantes botas blancas, sus típicas muñequeras y su explosivo juego en el centro del campo, nos encontramos con Schweinsteiger, uno de los centrocampistas más completos de la historia, un verdadero todoterreno que con su carácter y liderazgo dentro del campo consiguió convertirse en una leyenda del fútbol. El todoterreno alemán lo consiguió todo con el Bayern. Tras 13 temporadas como bávaro, Schweini conquistó 21 títulos, destacando la Champions de la temporada 2012-2013. Además, el tigre germano se convirtió en leyenda con la selección alemana, conquistando la Copa del Mundo que se jugó en Brasil. Y es que Schweinsteiger era un jugador muy completo, apodado en Alemania como el dios del fútbol. Era un jugador omnipresente, estaba en todos los sitios, recuperaba el balón y a la vez terminaba la jugada. Era un auténtico pulmón en el centro del campo y con su visión de juego le daba un ritmo frenético a todos los partidos. El incansable y polivalente centrocampista demostró no tener final. Su hambre por ganar títulos era insaciable y esto hizo que se convirtiera en uno de los mejores y más completos jugadores de la historia. Hoy es el día de conocer a Bastian Schweinsteiger, la apisonadora germana. Schweinsteiger. Versuch's nochmal! Versuch's doch nochmal! Das ist ja ein Traum! Sebastian Schweinsteiger nació en Baviera en agosto del 84. Tras jugar con varios equipos de la ciudad cuando era pequeño, recaló en las filas del Bayern en el año 98. Allí jugó 5 temporadas con el equipo juvenil, hasta que en el año 2002, y con tan solo 18 años, apareció en la máxima categoría del fútbol europeo, la Champions. Debutó en el partido de la fase de grupos ante el Lens. El joven tuvo un impacto inmediato. En cuestión de minutos, consiguió darle una asistencia a su compañero Fellner. El atrevimiento de Schweini hizo que tan solo un mes después de aquel partido firmara su primer contrato con el conjunto bávaro. Esa temporada jugó 14 partidos en la Bundesliga, ayudando al Bayern a conseguir el doblete de Liga y Copa. En su siguiente temporada, Schweini fue cogiendo más protagonismo, anotó su primer gol ante el Wolfsburg y esa temporada participó en más de 25 partidos. Lamentablemente, no consiguieron ganar nada, pero el juego de Schweini enamoró a los aficionados alemanes. En aquel entonces, jugaba como interior derecho, y su facilidad para el regate y su visión de juego consiguieron llamar la atención de Rudi Völler, seleccionador alemán en aquel momento. Y así fue como Schweini participaba con la selección en la Eurocopa de Portugal. Allí jugó muy poco, y cayeron eliminados en fase de grupos, pero todo el mundo podía presagiar que Schweinsteiger era un jugador de futuro. En su tercera temporada con el Bayern, volvió a conquistar el doblete de Liga y Copa, y cada vez cogió más protagonismo. En sus siguientes 4 temporadas, Schweini se convirtió en un jugador importantísimo para el Bayern de Múnich, el auténtico muro de contención del equipo germano. Gracias a su juego, conquistó otras 2 Bundesligas y 2 copas alemanas, además de participar con la selección alemana en su primer mundial, el del 2006, que precisamente se disputaba en Alemania. Allí, bajo las órdenes de Klinsmann, fue pieza clave. Participó en los 7 partidos, donde Alemania terminó en la tercera posición, tras aplastar a Portugal por 3-1 gracias a 2 goles de Schweini. En la temporada del 2008, y ya consagrado como crack mundial, Schweini hizo otra gran temporada con los bávaros. Únicamente consiguieron conquistar la Pokal, pero esa temporada consiguió anotar 9 tantos y dar 15 asistencias, siendo esta su mejor aportación ofensiva. Además, esa temporada participó en la Euro del 2008 con la selección germana. Allí Schweini demostró una vez más porque era uno de los mejores centrocampistas del mundo, y tras un gran torneo consiguió meter a su país en la gran final. Lamentablemente, allí se encontraría contra una de las mejores España de toda la historia, y cayeron derrotados por 1-0. Ya de vuelta al Bayern, con la llegada de Louis van Gaal al banquillo bávaro en la temporada del 2009, marcó un antes y un después en la carrera de Bastian. Hasta ese momento había estado jugando de interior, y el holandés lo retrasó un poco. Puso un doble pivote con el gran Van Bommel, y allí explotó del todo. Como mediocentro defensivo, Schweini se convirtió en un jugador total. Abarcaba el medio del campo, y defensivamente era un auténtico muro. Ese año conquistaron el triplete, Liga, Copa y la Pokal. Además, consiguieron llegar a la final de la Champions. Allí, lamentablemente, cayeron derrotados ante el Inter de Milán, provocando una gran desilusión en el jugador alemán. Tras esa gran temporada, llegó el Mundial de Sudáfrica, y como era de costumbre, Schweini iba convocado. Allí volvería a caer en semifinales ante su verdugo de los últimos años, España. En el partido del tercer y cuarto puesto, Alemania superaría a Uruguay para hacerse de nuevo con el tercer puesto. Ese torneo hizo que Schweini volviera a quedarse a las puertas de conseguir algún título con la selección alemana, creando en el centrocampista una gran ansiedad. Tras
Tras esa gran temporada, el Bayern pasó 2 años en blanco. La superioridad del Borussia Dortmund era muy grande y el Bayern no consiguió ningún título. Además, en la Champions del 2012 tuvieron otro gran disgusto. Pese al mal juego en Liga, en Champions el Bayern se mostró sólido, consiguiendo llegar a la final tras eliminar al Real Madrid en semis. En esa final, el Chelsea aguantó la superioridad del Bayern. El partido se fue a los penaltis y Schweini fallaría el cuarto penalti, dejando la copa en bandeja al equipo blue. El penalti decisivo lo chutó Drogba, que no fallaría, y Schweini volvía a quedarse como subcampeón de Europa. Pero esta mala racha terminaría en el 2012. El proyecto de Heynckes comenzó a surgir efecto. Aquella temporada formó otra vez ese famoso doble pivote que hizo estallar al Bayern. Esta vez lo formó con el español Javi Martínez, consiguiendo formar otro muro de contención imposible de superar. Esa temporada conquistaron la Copa y tras 2 años de sequía volvieron a conquistar la Liga. Allí Schweini fue determinante, ya que anotó ese famoso gol de tacón ante el Eintracht de Frankfurt, gol que selló el título de la Bundesliga para el Bayern de Múnich. Pero lo más importante todavía estaba por llegar, ya que tras una Champions increíble, goleando al Barça en semifinales, se plantaron en la final de Londres ante su eterno rival, el Borussia Dortmund. Allí, tras un partido muy emocionante, un gol en el último minuto de Arjen Robben le daba por fin la orejona a Bastian, que tras 2 finales perdidas, por fin podía quitarse ese gran peso de encima. Tras esa gran temporada, llegaba al banquillo Pep Guardiola. A causa de eso y de la edad de Schweini, su juego dejó de ser tan físico y mejoró mucho su juego de toque. Su visión de juego se agudizó y consiguieron conquistar de nuevo el doblete, Copa y Liga. Pero lo mejor de su carrera todavía estaba por llegar. En el verano del 2014 llegaba su tercer mundial como jugador alemán, el de Brasil. Tras dejar atrás a Francia en cuartos y golear históricamente a Brasil por un 1-7, Schweini se plantaba en la final ante la Argentina de Messi. Tras un 0-0, el partido se iba a la prórroga para que Mario Götze consiguiera anotar el gol que le daba la victoria a la selección germana. Schweini por fin conseguía un gran título con su país, convirtiéndolo en una auténtica leyenda del fútbol. Tras ese mundial, regresó a su equipo para disputar su última temporada. Allí volvió a conquistar la Bundesliga y Schweini disputó tan solo 20 partidos. Tras 13 temporadas como bávaro y 500 partidos, el eterno dorsal 31 dejaba el club de sus amores. Su despedida fue el 13 de mayo de 2015 y Schweini recibió el homenaje que se merecía. Tras dejar el Bayern, Bastian fichaba por el Manchester United en el verano del 2015. Este era su sueño, ya que quería jugar en la liga inglesa. Allí permaneció 2 temporadas. Su primer año tuvo un papel de suplente, participó en 18 partidos y consiguió conquistar la Copa, superando al Crystal Palace en la final por 1-2. Tras esa temporada llegaba a Old Trafford José Mourinho. Este rápidamente apartó del equipo a Bastian, diciendo que no contaba con él y que se buscara equipo. Esto hizo que la leyenda alemana dejara el fútbol europeo. Ese mismo año participó en la Eurocopa de Francia, torneo en el que no hizo una gran competición, cayendo ante Francia en semifinales. Tras ese torneo, Schweini se retiraba de la selección alemana entre lágrimas, tras jugar un partido amistoso ante Finlandia. Tras dejar un gran legado atrás, Basti fichaba por el Chicago Fire de Estados Unidos por 3 temporadas, donde después de más de 700 partidos como profesional, Schweini se retiraba del fútbol en octubre del 2019. Esta ha sido la historia de Bastian Schweinsteiger, recordado como uno de los mejores centrocampistas de la historia. Su polivalencia llevó a sus equipos a tocar la gloria. Su gran lectura del juego quedará para la historia, y lo que hizo dentro del campo será inolvidable. Tal vez hubiera merecido conquistar más títulos de los que tiene, pero sin lugar a dudas, Schweini es una auténtica leyenda del fútbol.